Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos nuevamente un martes más lleno de aprendizaje y con un nuevo taller. Bienvenidos a cada uno de ustedes a la Escuela de Género y Desarrollo. Retomamos nuestros talleres virtuales como cada martes a partir de las 18:30 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer y me hace feliz poder compartir este espacio con ustedes. Y para las nuevas personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Adrián Arévalo, soy el licenciado en Comunicación Social y soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Los voy a acompañar dirigiendo los talleres con los especialistas en los diferentes temas. Quiero enviarles un saludo muy grande desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a cada uno de ustedes por estar conectados una vez más. Para aquellas personas que no saben de qué se trata la Escuela de Género y Desarrollo, bueno, les comento que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido en 218 talleres con más de 714.000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos. No podemos empezar nuestro taller sin antes agradecer a nuestro promotor Samuel Dorian Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares. Y a nuestra directora de la Escuela de Género, Daniela Cabrera, que impulsa este proyecto en favor de la educación, salud y el desarrollo integral. Hoy tenemos un nuevo taller como cada martes. Esta vez tendremos a una expositora que se va a conectar desde el departamento de La Paz, que ya estuvo con nosotros, ya se volvió caserita, si así podemos decirlo, en el taller número 219 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominado Prevención de Alzheimer. Hoy nos va a acompañar una especialista en el área, la Magíster Luz Ismaela Uriarte. Vamos a ver un poquito de su currículum porque, bueno, ella es psicóloga, es gerentóloga, tiene una licenciatura en psicología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Tiene un diplomado en prevención y resiliencia en situación de riesgo y emergencia de la UNSA, como también un máster en gerontología, dependencia y protección de mayores de la Universidad de Granada en España. Tiene un diplomado en psicología forense de la UMSA, como también un diplomado en educación superior del CEPIES de la UMSA. Y también psicóloga línea de atención y contención emocional de la UMSA, como mucha trayectoria que tenemos de nuestra expositora del día de hoy, que ya se encuentra conectada con nosotros. Por favor, muy buenas tardes, Magister, preséntese y podemos empezar con el taller. O si antes me olvidaba que las preguntas, por favor, les pedimos que las realicen al finalizar nuestro taller porque vamos a tener un tiempo aproximado de 45 minutos de exposición de la expositora, como también aproximadamente 45 minutos sobre las preguntas. Sin más preámbulo, por favor, Magister, podemos comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por el espacio que nos brinda la Escuela de Género y Desarrollo. Yo muy feliz de poder compartir un poco de lo que conozco y también de retroalimentarme de todas las experiencias, vivencias y lo que podamos encontrar dentro de este espacio de formación. Bueno, como bien ha mencionado acá en la presentación, bueno, yo tengo amplia experiencia en cuanto a lo que es la evaluación, detección, prevención y también la intervención en lo que es la enfermedad de Alzheimer. Estoy especializada en gerontología,
me abarca trabajar en todo lo que es la población adulta mayor y bueno, de la mano con esto vienen las enfermedades neurodegenerativas, que parte de estas es el Alzheimer. Justamente por esto hemos desarrollado este taller para que podamos prevenir y conocer qué es el Alzheimer, conocer algunos mitos, algunas ideas que tenemos preconcebidas que, por ejemplo, a partir de que cumplimos 60, 65 años, pues hay la idea errónea de que todo va a ser Alzheimer, todo va a ser un problema en cuanto a la pérdida de la memoria. Entonces, a partir de esto vamos a empezar. Como bien les ha mencionado Adrián, vamos a tener 45 minutos más o menos, no me voy a extender más para que podamos compartir más entre nosotros. Bueno, y las preguntas y demás las pueden ir colgando ya, creo, en el chat y también en la página que nos están viendo en Facebook. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, cuando se pueda ver? Sí, Magister, podemos ver su pantalla. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la prevención del Alzheimer, pero como les decía, para prevenir algo, primero tenemos que conocer de lo que estamos hablando. Me ha gustado esta imagen que tenemos acá de la persona que tiene la mente como un rompecabezas y que, bueno, algunas piezas se empiezan a perder, pero nosotros tenemos que centrarnos en las piezas que van quedando, en fortalecer la unión de estas piezas, que es básicamente lo que hacemos al prevenir el Alzheimer y también en el momento de una atención oportuna y al momento en cuanto se ve en el diagnóstico. Antes de empezar a hablar de lo que es en sí el Alzheimer, tendríamos que empezar a hablar de las enfermedades neurodegenerativas, que estas son un poco más grandes y abarcan, como les decía, diferentes enfermedades, incluida el Alzheimer. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas, este término va a agrupar más de 600 patologías diferentes, dentro de las cuales, por su prevalencia y gravedad, destacan el Alzheimer y otras causantes de demencia. Porque, bueno, en otro taller podríamos hablar de los diferentes tipos de demencias, pero también podemos hablar en este caso del Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica conocida como ELA y la enfermedad de Huntington. Todas estas patologías entonces tienen en común que son crónicas y cursan una disfunción progresiva del sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, por su prevalencia y gravedad podemos hablar de todas estas y tienen en común primero que son crónicas porque uno no muere de Alzheimer, uno no muere de Parkinson, es un acompañante más a lo largo de la vida, pero no mueres por esta enfermedad. Y evidentemente la característica principal es que van a empezar a alterar y a modificar de alguna manera las funciones del sistema nervioso. En este caso, las neuronas del cerebro y la médula espinal van a empezar a sufrir cambios que provocan su funcionamiento anormal y finalmente vamos a ver la muerte celular, que es lo que pasa con el Alzheimer. Las neuronas van muriendo y vamos a ir viendo por qué. Cada enfermedad entonces se caracteriza por afectar inicialmente tipos neuronales diferentes, lo que va a causar síntomas diferenciales, pues tenemos que tener un diagnóstico diferenciado, saber si yo estoy cursando Alzheimer, si estoy cursando demencia, si estoy cursando Parkinson o algún otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, evidentemente para que podamos tener un diagnóstico certero, una intervención propia y si, bueno, dentro de la genética va a estar en los familiares, pues poder tener una raíz correcta. Aunque, bueno, pueden iniciar en una región concreta, con el paso del tiempo se extienden gradualmente por todo el sistema nervioso. Eso, al ser crónico, pues evidentemente al paso de los años que vamos a ver los estadios del Alzheimer de manera rápida el día de hoy, pues vamos a ir viendo cómo poco a poco la persona se va modificando en cuanto a funcionalidad, en cuanto a actividad, en cuanto a independencia, en cuanto a autonomía. Entonces, si bien las enfermedades neurodegenerativas son el término mucho más grande, tenemos un término un poco más pequeño, que en este caso sería la demencia, dentro del cual también está incluida el Alzheimer. Tenemos que mencionarlo porque
dentro de mi experiencia y en todos estos años que he estado trabajando con ya sea profesionales del área, con familiares, con los mismos pacientes, hay una gran confusión entre lo que es la demencia y el Alzheimer. Lo toman como sinónimos y en realidad no son sinónimos. Son diferentes enfermedades que sí, como hemos visto, van a afectar al sistema nervioso central, va a haber una disfunción de lo que tiene que hacer el cerebro y demás, pero no son lo mismo. Entonces, por eso primero vamos a ingresar poco a poco para luego entrar a lo que es el Alzheimer. La demencia, como primordial, es un síndrome y como síndrome es mucho más grande que la enfermedad de Alzheimer. Como síndrome, entonces va a presentar deterioro cognitivo que interfiere en las actividades de la vida de la persona. La demencia no es la enfermedad del cerebro como lo es el Alzheimer. La demencia se presenta e incluso se diagnostica cuando hay una alteración en las actividades de la vida diaria de la persona. Entonces ahí ya vemos dos grandes diferencias. El Alzheimer es la enfermedad del cerebro netamente, mientras que la demencia es un síndrome más grande que interfiere en la funcionalidad total de la persona. La demencia va a ser una enfermedad adquirida y va a presentar diferentes tipos, cosa que el Alzheimer está ingresada en algunas de estas. Tenemos tipos de demencias cerebrales o primarias y tenemos las secundarias o sistémicas. Dentro de los tipos de demencias cerebrales o primarias, estas son las neurodegenerativas, que presentan procesos atrofiantes en el cerebro. Van a disminuir el tamaño y van a destruir las células nerviosas, en este caso las neuronas y las conexiones sinápticas. Dentro de los tipos de demencias cerebrales o primarias, podemos hablar de la enfermedad de Pick, podemos hablar de la Alzheimer, podemos hablar de Huntington, podemos hablar de la enfermedad de Parkinson, una parálisis supranuclear, la esclerosis múltiple o la ELA. Entonces aquí ya vamos entendiendo un poquito y asentando un poco más qué es lo que quiero que por lo menos se queden con este taller, que la demencia y el Alzheimer no son lo mismo. El Alzheimer es una partecita más, un tipo de demencia. Y ni siquiera es solo un tipo per se, sino es un tipo de demencia cerebral primaria neurodegenerativa. Por eso es que se la llama la enfermedad del cerebro. Dentro, bueno, antes de que quede suelta esta idea, las secundarias que no las vamos a ver tienen diferentes tipos de causas. Pueden ser infecciosas, pueden ser por una enfermedad autoinmune, pueden ser por un traumatismo, y estos sí van a tener un mejor pronóstico porque al no ser específicamente enfermedades que van a atacar al cerebro de manera específica, como el Alzheimer, si tratamos esta otra enfermedad que está generando que la persona tenga problemas en la memoria, que tenga problemas en cuanto a su funcionalidad, en la atención y demás, si tratamos esa otra enfermedad, todas estas alteraciones que estaban haciendo que la persona presente demencia van a bajar. Entonces ahí tenemos dos grandes diferencias, que las cerebrales o primarias donde está el Alzheimer, pues no tiene cura hasta el día de hoy. Mientras que la secundaria, si se trata lo que estaba afectando y que estaba provocando esto, sí pueden tener cura o un mejor pronóstico. Siendo así, pues vamos a sentar en lo que nos compete el día de hoy, que es el Alzheimer. El Alzheimer entonces es responsable de entre el 60 y el 80% de los casos de demencia. Habíamos visto que por su prevalencia es una de las más importantes. Hablar de un 60-80% es un peso bastante fuerte. Comienza a manifestarse con olvidos cotidianos y persistentes de lo que está aprendiendo recientemente, que eso es algo muy, muy importante. De repente, y lo vamos a ver al finalizar cuando vamos a hacer una pequeña síntesis, se ha olvidado de dónde están las llaves, se ha olvidado de con quién tenía que verse, el horario, de repente no se ha ubicado en qué día, en qué lugar, dónde está, que puede pasar. De hecho, nos ha pasado a muchas personas porque nos desorientamos, ya sea porque no hemos dormido bien, porque no hemos comido bien, porque estamos bajo mucho estrés, puede pasar. ¿Cuál es la situación acá en donde tenemos que empezar a tener alerta que estos olvidos son cotidianos y persistentes? Según el DSM-5 o el CIE-10, el CIE-11 o el DSM-5 modificado, estos malestares tienen que estar presentes más allá de 6 meses. Si yo voy viendo que la persona con la que vivo, la persona que cuido o yo mismo, soy una persona mayor y me doy cuenta que
cada vez me voy olvidando más, que no puedo retener nueva información, porque eso es algo importante, que tenemos que entender que el Alzheimer poco va a afectar la memoria a largo plazo. Es la que al final de la enfermedad casi se va a afectar. Lo primero que se afecta es la memoria a corto plazo, la de aprendizaje, la procedimental. Entonces, estas modificaciones tienen que estar más allá de 3, de 6 meses para que se pueda hablar de un Alzheimer como tal. Pero no significa que yo voy a esperar esos 6 meses para ir a hacer una valoración. Si yo me estoy dando cuenta de que esto no está funcionando, de que no puedo retener la información, no puedo atender, de repente incluso hay algunos problemas sutiles en el lenguaje, como el fenómeno de la punta de la lengua, que es que tú sabes lo que quieres denominar, tienes ejemplos, tienes sinónimos, la palabra está en la punta de la lengua, pero no la puedes denominar. O en relación al pensamiento, ya no puedes abstraer, no puedes acomodar oraciones, palabras sueltas y formar una oración con sentido, no puedes redactar de repente. Entonces, si esto se mantiene como un malestar más allá de 3 meses, ahí sí podemos hablar de algo que está pasando. Mientras tanto, con una valoración rápida, podemos descartar o bien podemos tener ya un prediagnóstico. Si sigue progresando, entonces obviamente esto lo va a hacer a diferente ritmo. Vamos a ir viendo y vamos a hacer una suma netamente didáctica para que entendamos cuántos años puede vivir una persona con Alzheimer, pero no significa que vaya a vivir con esto. De hecho, hay personas que son diagnosticadas con Alzheimer terminal y viven 3 meses. Entonces, cada persona va a tener un ritmo diferente cuando es diagnosticado. Va a desembocar en una demencia. Es otra característica importante, que el Alzheimer, si bien se va a centrar en destruir el cerebro, porque vamos a ver la proteína B amiloide, poco a poco va a ir desembocando en otras características de la demencia, que es afectar las actividades de la vida diaria, la cognición, el juicio, el razonamiento, la autonomía, la independencia, la calidad de vida. Que en ocasiones, como les decía, va a dificultar el hecho de que pueda vivir solo, va a derivar en confusión, agitación, cambios en la personalidad y en el carácter, impulsividad, dificultad para reconocer incluso a los familiares. Y aquí entramos incluso en los síndromes geriátricos, que son otra característica importante de las personas más allá de los 60 años, que no todos los van a presentar, no, pero es una comorbilidad que se ve dentro de los estudios actuales y se ha visto desde siempre en esta población, que hay una comorbilidad que empieza con hipertensión, luego vamos con olvidos, luego entramos a demencia, luego tenemos incontinencia, puede haber incluso caídas, de esas caídas inmovilismo, de ese inmovilismo úlceras por presión, entonces como una cadena. Entonces, a partir de esto ya puede presentarse incontinencia y en etapas mucho más graves, problemas para moverse, problemas para tragar. ¿Por qué? Porque al presentar Alzheimer y al ya desembocar en una demencia, también podemos tener algunos rasgos y características del Parkinson, que son temblores asimétricos o el problema de la disfagia que nos dificulta el hecho de tragar y evidentemente la necesidad de cuidados continuos. Entonces ahí perdemos nuestra independencia. Aquí tengo unas imágenes que nos muestran tal cual cómo es un cerebro sano y cómo se va consumiendo. Si lo queremos ver así en la imagen con blanco, tenemos un cerebro saludable, unos lóbulos, unos vientres muy bien formados, un hipotálamo, perfecto. Cuando pasamos al Alzheimer ligero, por eso también es importante que cuando hablemos de Alzheimer tengamos una imagen cerebral, que es lo igual, otra situación con la que yo choco mucho cuando voy a intervenir con personas mayores o con personas que me dicen los familiares, si tiene Alzheimer, le digo, perfecto, muéstrame la imagen cerebral, una resonancia magnética, una tomografía, lo que sea que se puedan hacer. Me dicen, no, no tiene. Entonces estamos hablando de una demencia, porque la demencia habla de eso, o sea, de todo el componente social. No estamos hablando de una imagen cerebral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una imagen del cerebro para ver cómo está. Porque incluso la medicación es diferente cuando yo tengo un cerebro con Alzheimer ligero que con un Alzheimer grave. No, los medicamentos no me van a funcionar. Muy aparte de la estimulación que yo vaya a hacer, muy aparte de la intervención, tenemos que descartar primero que el cerebro esté transformándose de esta manera. Después podemos hablar ya de lo que es la demencia, de la funcionalidad, de todas las áreas, porque si no atacamos el punto clave, todo lo demás no va a tener un gran resultado.
A partir de eso, entonces tenemos aquí ya un Alzheimer ligero, ya los lóbulos y los vientres están agrandados, el hipotálamo cada vez más pequeño. Y por último tenemos este cerebro con Alzheimer grave, que ni siquiera el deterioro es homogéneo, como pueden ver. Un hemisferio se ha atrofiado más que el otro. Entonces también eso tenemos que verlo porque, por ejemplo, si es el lado izquierdo, el que sabemos un poco de neurología y estamos ubicados en el lado izquierdo, tenemos lo que es el habla, impresivo y expresivo. Entonces obviamente va a haber una alteración en el lenguaje, más allá de que sea por otra situación, el Alzheimer está provocando este trastorno del lenguaje. En esta primera imagen tenemos un cerebro normal, bien hidratado, con peso, con volumen del requerido. Y luego tenemos un cerebro con Alzheimer. Ahí podemos ver claramente cómo las circunvalaciones, las cisuras, incluso el cerebelo y los lóbulos se han ido consumiendo. Podemos ver incluso una característica de deshidratación. Y luego tenemos en esta imagen lo que es la activación del cerebro. Ahí estamos viendo unas imágenes, unas fotografías bastante interesantes, pero en este estamos viendo la funcionalidad. Cuando yo le presento estímulos al cerebro, generalmente tendría que activarse como vamos de izquierda a derecha. En la parte izquierda debería activarse así, con todo el cerebro de manera homogénea, de manera muy simétrica, activarse. Obviamente dependiendo de la actividad que se está haciendo. Pero cuando llevamos presentando un tipo de deterioro que no precisamente puede ser Alzheimer, puede ser un deterioro cognitivo leve, puede ser un cuadro confusional agudo, puede ser incluso una demencia, vamos viendo cómo el cerebro poco a poco se va apagando. Y aquí sí ya podemos hablar de un Alzheimer. No es una activación homogénea, es dispareja, es a momentos y obviamente la activación va disminuyendo. Entonces, por esto es necesario, y yo me canso de decir en todos los ámbitos en los cuales me hacen partícipe, que podamos tener una imagen cerebral, porque esto habla mucho más que un mini mental, que un MoCA, de repente un Pfeiffer, un test del reloj que es muy bueno para descartar Alzheimer, pero esto también nos va a hablar y nos sirve de apoyo, aunque nosotros no seamos médicos, no seamos profesionales dentro del área de la neurología, dentro de mi profesión y mi especialidad me permite conocer y ver cómo está de esto. Entonces es necesario hacernos una imagen cerebral. Aquí podemos ver nuevamente lo que es un cerebro sano. Tenemos ahí la corteza cerebral, el hipocampo en muy buenas condiciones. Luego vamos viendo, hay una disminución cortical, los ventrículos van aumentando, como les decía, y el hipocampo se va volviendo más pequeño cuando empezamos con el Alzheimer. Y posterior a esto ya tenemos como una enfermedad ya consolidada, severa, con muchas características de la enfermedad, una disminución cortical severa y ventrículos aumentados severamente y también el hipocampo se ha ido encogiendo. ¿Y esto por qué pasa? Tenemos acá una neurona saludable con sus dendritas, tenemos el axón que ahí está haciéndose la conexión sináptica y la información ahí va fluyendo. Esto es lo que debería pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una placa amiloide, la proteína B amiloide es la encargada de la enfermedad de Alzheimer, que se va acumulando y va degenerando y enfermando a las neuronas y también evitando el hecho de que hay estas conexiones sinápticas. Entonces, por eso llegamos a entender que lo que queremos aprender nuevo no vamos a poder almacenar. ¿Por qué? Porque para almacenarlo y para aprenderlo como tal, tiene que haber esta sinapsis, esta conexión que haga que primero pase a corto plazo, luego pase a largo plazo y luego pueda fluir de manera procedimental. Como la placa B amiloide está ahí en medio, corta la sinapsis, la información no llega completa, no se almacena bien, por lo tanto ya no voy a poder aprender nuevas cosas. Entonces de ahí sale esa característica importante del Alzheimer y es necesario que la conozcamos. A partir de eso, entonces, el Alzheimer, como habíamos visto, es un tipo de demencia neurodegenerativa, como les decía, con deterioro significativo en la memoria episódica, de trabajo y de corto plazo, con prevalencia en más del 60% de los casos. Y los primeros síntomas se pueden presentar décadas antes de la aparición de los síntomas como tal.
que permiten un diagnóstico precoz. Nosotros sabemos que somos seres biopsicosociales. Entonces, si yo en mi genética he tenido personas con demencia, con Alzheimer, yo ya puedo empezar a tener alguna alerta, no vivir con miedo, pero es tener en cuenta que puedo hacer muchas cosas, incluso una valoración precoz para ver cómo está la vida cognitiva. La enfermedad de Alzheimer entonces se va a caracterizar, como les decía, por depósitos de beta-amiloide, una proteína que va a ser la pérdida neuronal y sináptica. Las zonas afectadas en principio, porque luego se va a afectar todo el cerebro, es el hipotálamo, el córtex sensorial y el área de asociación cortical, que hemos ido viendo cómo se va consumiendo el cerebro. ¿Cuáles son los signos neuropsiquiátricos de los cuales yo tengo que tener atención? Falta de atención, valga la redundancia, retraimiento social, desinhibición, inquietud, problemas para realizar tareas motoras aprendidas, hablamos de una dispraxia, lo que les había mencionado, distonía y efectos incidenciales parkinsonianos, algún tipo de temblor. He resaltado dos con mayúsculas, que son unas de las características más importantes que tenemos que tener en cuenta, que es el vagabundeo. La persona que está presentando signos neuropsiquiátricos para Alzheimer va a empezar a caminar. No tiene un fin, no tiene un motivo, no sabe a dónde, pero empieza a vagabundear, ya sea en la casa, en la calle, y por eso podemos entender que hay varias personas que se pierden y que salen sin un objetivo como tal, solo salen a caminar. Entonces el vagabundeo es una característica muy importante y clave para entender lo que está pasando. Y luego tenemos la pérdida del sentido del olfato. Una persona que está cursando Alzheimer o está empezando a cursar va a tener una alteración en el olfato y también en el gusto. ¿Cuál es el problema de esta característica? Que desde las consecuencias del COVID, muchas personas han quedado con anosmia. Entonces, esta característica ha quedado infravalorada, pero es muy importante tener en cuenta una valoración en esta área. Los estadios del Alzheimer, entonces, tenemos el estadio prodrómico o predemencia, es una etapa sintomática temprana, hay la aparición de algunos signos clínicos como que me he olvidado las llaves, me he olvidado y se ha quemado la comida, que no van a afectar mucho a la vida, a las actividades de la vida diaria porque ocurren una vez cada 6 meses, cada cierto tiempo y no son de manera consecutiva. Además que pueden pasar años antes de que se presente la enfermedad. Y aquí lo podríamos ver con unos marcadores biológicos en el líquido encefalorraquídeo o en una neuroimagen, como hemos ido viendo. Luego tenemos la siguiente etapa o estadio en relación a la demencia por Alzheimer. En esta etapa hay síntomas cognitivos que son severos y van interfiriendo ya lo que es las actividades de la vida diaria de la persona. Ya aquí se va asentando un poco más la enfermedad. Entonces vamos a ir con el estadio de demencia inicial del Alzheimer y como les digo, vamos a ir haciendo una suma didáctica para ver más o menos cuánto podría vivir una persona con Alzheimer. El estadio inicial dura entre 2 a 4 años y presentas falta de atención, desorientación temporoespacial, pérdida de la memoria y de control emocional, hay cambios en el afecto, puede presentarse depresión, disminución de la capacidad de la concentración porque nuestro cerebro está full y no entiende lo que está pasando, alteraciones en la percepción, dejadez o acciones descuidadas, ahí tenemos una alerta con la higiene, disminución del discernimiento, del juicio, de poder elegir entre varias opciones e incluso algunas personas pueden presentar ilusiones transitorias de persecución, que me quieren matar, que me están persiguiendo, que algo no está bien, alguien los está siguiendo. Este es el estadio inicial que puede durar hasta 4 años. Pasamos al estadio de demencia moderada que puede durar hasta 12 años, entonces hacemos una suma de 4 más 12, ya estamos hablando de 16 años que la persona puede estar solo en demencia moderada. En ese estadio sí van asentando mucho más las características y lo que es como tal la enfermedad. Hay falta de descanso nocturno, tiene trastornos del sueño, hay apraxia, alexia, asterognosia, es decir, que no va a poder escribir, no va a poder leer, ya no va a reconocer a las personas por el rostro, hay agnosia auditiva, problemas en la audición, agrafia, le va a costar escribir, hipertonía y aumento de la fascia. Como les decía, el lenguaje es clave y si buscamos dentro de las últimas investigaciones, lo mejor que podemos hacer para prevenir el Alzheimer es hablar.
hablar vocabulario, fluidez verbal. Eso va a brindar a nuestro cerebro de poder presentar esta enfermedad. Luego, bueno, además tenemos lo que es la desorientación completa en tiempo, espacio, lugar. Le va a costar ubicarse a la persona como tal en un espacio específico. Pérdida progresiva de la memoria, aquí ya no solo estamos hablando de la episódica, de la de trabajo, de la de corto plazo, sino ya estamos hablando de la de mediano plazo, de repente otro tipo de memoria fotográfica, ya van entrando diferentes tipos de memorias porque ya la persona empieza el cerebro empieza a afectarse un poco más. Comportamiento social inaceptable en mayor grado, evidentemente, si el juicio y el razonamiento no están al 100%, no estoy ubicado en tiempo y espacio, voy a tener conductas que no van a ir en una comida, que no van a ir al momento de hablar con una persona, porque ya no estoy orientado en un lugar específico. Menor capacidad de comprensión, también va a afectarse la abstracción, no voy a poder abstraer y hacer, por ejemplo, cálculos matemáticos, imaginarme en mi cabeza 2 más 2, 4, le va a costar mucho a la persona, tiene que escribirlo. Incluso actualmente ahora estoy viendo en las personas con las que trabajo que el hecho de tener en horizontal la sumatoria, la resta, el cálculo matemático les genera problemas. Entonces es mucho más fácil que esté de manera vertical porque ahí también ya hay un problema de abstracción. Y van a empezar a presentar acciones repetidas como masticar. Hay una fijación en cuanto, o una fijación oral en cuanto a masticar, a mover los dientes, a morder, y el tamborileo, ya sea entre las manos, sea en la mesa, sea con los pies, sobre los muslos. Hay esas acciones repetidas que de alguna manera bajan la ansiedad a la persona que está cursando Alzheimer. Y ya bueno, teníamos ahí 16 años sumados de manera didáctica. Cuando ya llegamos a la demencia terminal, hablamos de hasta 8 años más. Entonces podemos ver que una persona puede vivir hasta 24 años con esta enfermedad, como hay otras que solo viven 3 meses. En este caso, la demencia terminal, que está causada por el Alzheimer, hay pérdida de peso importante porque la persona no se va a acordar si ha comido, si no ha comido y que ha comido. Además, que si tiene un cuidador, va a empezar a pelear porque no se va a acordar que ha comido o que no. Entonces ahí hay un problema y obviamente va a haber una pérdida de peso, palidez, porque evidentemente ya la persona no va a poder salir sola. Pérdida del apetito, no se va a acordar si ha comido, bulimia, de repente algunos vómitos, porque ya no le apetece, como hay una alteración en el olfato y en el gusto, mucha de la comida, e incluso cuando las personas pasamos los 60 años, hay una alteración en nuestras papilas gustativas. Eso es verdad. Entonces, a partir de eso, más las características de la enfermedad, pues sí vamos a tener algún síntoma como la bulimia. Hay apraxia, agnosia visual, como les decía, ya no va a reconocer a la persona como tal. Hay incontinencia intestinal y urinaria, hablamos del síndrome geriátrico. Hay actividad oral exacerbada, ya como les decía, de querer morder en la boca, masticar, morder. Parafasias, irritabilidad aumentada, sentimientos de desesperanza. Hablamos de postración, que ya es otro síndrome geriátrico del inmovilismo. Falta de respuesta o incluso puede llegar a un estado comatoso, pero todavía no muerto, y convulsiones. Ya que estamos viendo que está la proteína B amiloide, está una neurona, está otra neurona. Si no ingresa bien, puede haber como choques eléctricos que producen las convulsiones, que las neuronas de alguna u otra manera quieren todavía hacer la función para la cual están ahí. Siendo así, entonces en este cuadro resumimos todo esto que hemos ido viendo. Tenemos la enfermedad de Alzheimer, tenemos la etapa preclínica con algunos marcadores biológicos que puede ser asintomático o bien con algunas características que les decía que hemos ido viendo que no se presentan y no afectan. Posterior a estos 20 años, porque 20 años antes se pueden presentar esto, ya tenemos la etapa prodrómica, que ya hay desórdenes específicos de la memoria y todo lo que hemos ido viendo y están presentes los síntomas. De los 5 a los 6 años para allá hasta los 24 años ya estamos hablando de demencia por Alzheimer, que hay una alteración cognitiva, hay una alteración conductual y una alteración funcional, que es lo que hemos ido viendo ahora. Siendo así, bueno, ya conocemos qué es el Alzheimer, cómo se presenta, características, estadios, pero creo que estamos acá más para hablar del tratamiento.
El enfoque y el tratamiento entonces en Alzheimer incluye diferentes medidas farmacológicas y no farmacológicas, una adecuada identificación de la enfermedad, como les decía, con neuroimágenes, y hablamos también de la comorbilidad, ya sea con síndromes geriátricos, ya sea con otro tipo de demencia secundaria, y a partir de esto podemos trabajar la prevención y el tratamiento de los síntomas psicológicos y del comportamiento, porque hemos visto que afecta la vida cognitiva como primera las neuronas, el cerebro, la parte funcional de la independencia, de la autonomía y también de las características de la personalidad, de la inhibición, de la impulsividad, irritabilidad. Actualmente, como les decía, no hay un fármaco que cure el Alzheimer, pero sí se conoce de un tratamiento que puede presentarse con estos siguientes cuatro fármacos que retrasan el avance de la enfermedad y que cada 6 meses tienen que irse modificando, porque más allá de 6 meses, al igual que los medicamentos para el Parkinson, se tiene que ir dosificando de manera diferente. Los más utilizados, entonces, hablamos del donepezilo, la galantamina, la ribastigmina y la memantina. Yo sé que acá en sala, personas que trabajamos con personas con demencia o de repente que conocemos a alguna persona con Alzheimer, esto no nos va a sonar ajeno. Y aparte de esta área farmacológica totalmente médica, pues tenemos que también hacer una intervención no farmacológica. Desde el área psicológica, gerontológica, que es mucho más grande, donde entran fisioterapeutas, entran terapeutas ocupacionales, entran obviamente los psicólogos, entran psicopedagogos, nutricionistas y demás, trabajamos con las terapias no farmacológicas, pues nosotros nos recetamos. Y podemos hablar de la terapia del ROT, por ejemplo, que es la terapia de orientación de la realidad y la reeducación comportamental, que es muy buena, funciona bastante bien para orientar a la persona que está perdiéndose poco a poco. El reentrenamiento o la reactivación de la memoria, brindándole en el vagabundeo que va teniendo la persona, el cuidador va con él vagabundeando a su lado y le va brindando datos actuales, datos específicos para que la persona se vaya orientando o por lo menos intente almacenar esto. Y adaptaciones domiciliarias. Si la persona no se ubica, si es de mañana, de tarde, de noche, tenemos que ampliar las ventanas para que con la ayuda de la luz podamos pueda orientarse mejor. Tenemos que poner relojes, calendarios mucho más grandes para que la persona sepa en qué hora, dónde, cómo está, alarmas, iluminación. En algún momento incluso vas a tener que trabajar en una casa de una sola planta y ya no con gradas. También tenemos que evitar que el hecho de la higiene de la persona del baño tiene que estar adaptado. Entonces, todas estas terapias no farmacológicas ayudan a la calidad de vida de la persona. Si bien ni lo farmacológico como lo no farmacológico cura la enfermedad, ayudan a la calidad de vida de la persona. Dentro del tratamiento psicosocial hablamos de una manipulación ambiental, lo que les había mencionado, el apoyo familiar y bueno, la prevención de otras comorbilidades para el abordaje de la enfermedad de Alzheimer. Lo que buscamos es mantener a la persona el mayor tiempo posible en su hogar, porque el sacarlos de su núcleo hace que se desorienten mucho más e incluso reduce la vida de la persona mucho. Recordatorios escritos, hablamos de relojes, calendarios y ventanas, lo que les decía. Las actividades del paciente tienen que tener cambios muy mínimos, la rutina tiene que mantenerse, porque si ya la persona se ha mantenido en eso, si yo le cambio, primero que se va a molestar, segundo que no lo va a hacer y tercero no lo va a recordar. Y por último se va a frustrar y va a pelear con el cuidador o con la familia. Entonces, para evitar todo esto, mantenemos sus rutinas lo más estable posibles. Mantener una adecuada nutrición, una adecuada hidratación, ejercicio, limpieza, autocuidado de la persona. Oye. Ahora, entonces, ¿qué hacemos para prevenir el Alzheimer o bien las enfermedades neurodegenerativas? Primero tenemos que hablar de nuestros hábitos de vida, un estilo de vida saludable. Saludable con ejercicio, con alimentación, con sueño, con expresión de emociones, poco estrés. Sé que suena muy fantasioso, pero en realidad, si nosotros nos procuramos y nos cuidamos, esto se puede lograr. Buena alimentación, los estudios mencionan que la mejor alimentación y donde se presentan las personas más longevas es en Europa y bueno, en Japón.
¿Y ellos qué comen? No tienen mayor secreto que una dieta mediterránea. Y esta dieta mediterránea viene con frutas, vegetales, pescados, nueces, pocos carbohidratos, omega 3, minerales, vitaminas. No está mal comer muchos carbohidratos, pero hay que saber cómo comerlos. De hecho, nosotros estando ahora, los que estamos en Bolivia, por el frío, por las bajas temperaturas, por el requerimiento energético, necesitamos recurrir a los carbohidratos. Necesitamos, de repente, la dieta mediterránea, carne roja, muy poca. Pescado sí, pollo alguna vez, cerdo la parte magra, pero ahí también vamos viendo cómo nuestras rutinas y nuestra manera de alimentarnos puede afectar a cómo vamos a ir envejeciendo y cómo se van a presentar estas enfermedades si se llegan a presentar. Porque ya les digo que no es una cosa dentro, una cosa va de la mano de la otra, diciendo que soy mayor de 60, 65 años, entonces voy a presentar Alzheimer. Esto no es así. Hablamos de ejercicio físico, evidentemente si hay un problema de artrosis, de artritis, hipertensión, de repente diabetes, tenemos que saber qué tipo de ejercicio hacer. Entonces se recomienda yoga, pilates, bicicleta estática, tai chi. De repente bailar sí funciona, pero si tenemos problemas del corazón y de paso problemas en las rodillas, ahí ya no funciona tanto. Entonces tenemos que saber qué tipo de ejercicios tengo que hacer. Actividad física, porque no es lo mismo ejercicio físico que actividad física. Dentro de la actividad física puedo caminar, puedo trotar y de repente todo el movimiento que voy teniendo al hacer las actividades de la casa funciona. No fumar, no beber, está de más decirlo. Actividades sociales, como les decía, hablar, salir, reunirse, seguir el ritmo de una conversación, ayuda mucho. Cuidar la salud mental, no estresarnos, no elevar el cortisol, la ansiedad, el miedo, desesperanza. Si no está dentro de mi control, ¿para qué me preocupo? Mejor me ocupo en las cosas que puedo controlar. Controlar el riesgo cardiovascular de la hipertensión, colesterol, diabetes, mantener un peso saludable, eso está de más poder decirlo, porque si ya tengo una buena alimentación, hago ejercicio y actividad física, mi peso no tendría por qué estar en rangos peligrosos. Y sí tenemos que tratar, porque los estudios últimos también mencionan que hay una comorbilidad bastante interesante entre problemas auditivos, visuales y dentales no tratados al momento para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, ya para ir cerrando, en resumen, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad, una patología neurodegenerativa que se caracteriza pues por la acumulación de las proteínas anormales beta amiloide y tau, que es lo que hemos visto en las imágenes. Hay una pérdida progresiva de las neuronas y de sus conexiones. Síntomas iniciales: fallas en la memoria episódica, desorientación, dificultad para aprender información nueva, que eso es algo que quiero que se les quede muy marcado, y es la causa más frecuente de demencia, entre el 60, 70 o el 80% de los casos de demencia. Dentro de la Cruz Roja de México hablan de cómo puede afectar a los sentidos. Hablábamos en el caso del olfato, hay una deficiencia en las fases iniciales, un deterioro, afecta directamente al olfato, como tal ya no van a sentir el olor de los alimentos. Y obviamente esto va a aumentar accidentes domésticos con escape de gas, el fuego y comida en mal estado. Dentro del gusto, como les decía, igual va a haber dificultades para relacionar los alimentos con su sabor, pérdida de que la comida no sepa nada, como les decía, se altera, sabe a corcho o a metal, pérdida de interés en la comida, bulimia, anorexia. En la parte auditiva, como les había mencionado, dificultades, problemas de reconocimiento del lenguaje de los sonidos, dificultad para poder comunicarse con la otra persona, se puede sentir aislada y confusa, de hecho, y como ya no puede escuchar, no va a hablar, y si no habla, puede avanzar la enfermedad. Incluso se pueden presentar algunas alucinaciones auditivas si no está bien tratado o si tiene un audífono, hay que hacerle mantenimiento. Dentro de la vista, dificultad o incapacidad para reconocer, asteragnosia. Y bueno, pueden aparecer también algunas alucinaciones visuales. Y dentro del tacto, bueno, se mantiene a lo largo de toda la enfermedad. Bueno, le va a permitir comunicarse a la persona si tiene dificultades con otros sentidos, mediante caricias y guiarlos con una mano en la espalda o en el brazo, porque el sentido del tacto no solo está en las manos, está en todo el cuerpo.
Y bueno, el contacto físico pues va a ser clave para que pueda permitir esa transmisión del afecto y del cariño que le tenemos a la persona, que de repente no nos va a reconocer en algún momento, pero que, que es necesario que sienta nuestro cariño. Entonces, las características importantes que tenemos que tener en la mente, que nos tienen que llamar la atención, son olvidos que afectan la vida diaria, recordar fechas, eventos, información reciente, problemas para planear o resolver tareas, dificultad para seguir una receta o manejar las cuentas, desorientación en tiempo y lugar, personas que se van perdiendo, dificultad para comprender imágenes y espacio, problemas para leer, hacer cálculos, reconocer colores, nuevos problemas en el lenguaje como dificultades para encontrar las palabras, el fenómeno de la lengua, el fenómeno de la punta de la lengua, pérdida de objetos y no poder recordar dónde se los ha puesto, disminución del juicio y la toma de decisiones, aislamiento social, cambios en el ánimo de la persona o en la personalidad de esta, y dificultad para realizar actividades cotidianas como cocinar, conducir e incluso recordar las reglas de algún juego. Todo esto, si lo tenemos en cuenta y vamos viendo en nuestro entorno o en nosotros mismos, va a hacer que podamos tener un diagnóstico precoz, una intervención oportuna o en todo caso el hecho de poder descartar esta enfermedad. Es muy, muy importante que no le tengamos miedo, pero que sí conozcamos y a partir del conocimiento de la información poder prevenirla. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte. Ahí tienen mi nombre y mi número de contacto. Y bueno, pues gracias. Muchísimas gracias a la Magister Luz Ismael Auriarte por acompañarnos un taller más y hablar sobre la prevención del Alzheimer. Estoy seguro que todos nuestros participantes el día de hoy han podido saber un poco más, conocer un poco más y también tener unas preguntas. Yo estoy seguro que nuestros participantes de seguro van a tener muchas preguntas. Por favor, les vamos a pedir a todos los que se encuentran conectados en nuestro Zoom, que es en el que estamos ahorita, pueden levantar la mano, pueden presionar la opción de levantar la mano y así poder habilitar el micrófono de ustedes para que puedan realizar sus preguntas. Y si tienen algunas preguntas en nuestro Facebook Live, pueden dejarlo en comentarios y nuestro equipo se va a encargar de leerlas. Ok, bueno, ya comenzamos con nuestras preguntas, Magister, y vamos a habilitar el micrófono de Esperanza Soledad Mondaca. Muy buenas noches, Soledad. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Hola, sí. buenas noches, doctora. Agradecerle por la gran exposición. Eh, Estoy ahorita en un lugar concurrido por mi trabajo. Doctora, quería preguntarle si el Alzheimer es hereditario y por qué mayormente a los varones les da que a las mujeres. Esa es mi pregunta, doctora. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. Bueno, tenemos que tener en cuenta que somos seres biopsicosociales, que ya se los había mencionado. Entonces, si desde mi biología yo he tenido personas de mi familia que me han antecedido, que han presentado problemas de demencia, problemas de Alzheimer, de alguna otra manera ese componente va a estar. Puede estar activo o no activo, y esto de qué va a depender de las otras esferas. Bio, psico, de cómo yo manejo mi vida mental, la vida cognitiva, qué es lo que voy haciendo dentro de la prevención y de mi autocuidado, y la parte social que ya les había mencionado. Entonces, si yo esas dos variables no me ocupo de fomentarlas, de estimularlas, evidentemente la biología puede hacer que se presente. Como les decía, si ha habido algún caso dentro de mi familia, lo primero que tengo que hacer si veo alguna alerta es hacer un diagnóstico precoz y descartar. Ahora, en cuanto a lo que me mencionas de hombres, en realidad es a la inversa. Los estudios nos mencionan que quienes viven más son las mujeres. Por lo tanto, van a presentar mayores características y rasgos del Alzheimer. Ahora, también es cierto que los hombres poco o nada hacen después de jubilarse. Esto es muy social y eso lo podemos hablar solo de nuestro país. Es muy cultural, que incluso me ha llegado a mí a pasar en mis talleres, que me dicen que ellos ya se han jubilado, que ellos han trabajado, que las actividades que se van a hacer no les van a servir. Ellos quieren sentarse en el sillón a ver la televisión.
Entonces también eso hace que las mujeres busquen más espacios de activación. De hecho, en mis talleres el 95% son mujeres y evidentemente la otra gran población de hombres está en casa. Y ya sabemos que si no estimulamos, si no hablamos, si no compartimos, pues la enfermedad va a venir con más fuerza y va a venir incluso ya avanzada. Muchas gracias por tu pregunta, Soledad. Muchas gracias, Magister. Vamos ahora a habilitar el micrófono de Jocelyn Jurado Calderón. Muy buenas noches. Uy, se me perdió Jocelyn. Al parecer se arrepintió de hacer su pregunta. Vamos a pasarnos a nuestra siguiente participante. Vamos a habilitar el micrófono de Claudia Adriana Puma Espada. Muy buenas noches, Claudia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Hola, buenas noches. Me conecto desde Sucre. Buenas noches, doctora. Mi pregunta era, en las personas que tienen Alzheimer, ¿qué tan cierto es de que debemos disminuir el consumo del azúcar? ¿Es viable esto y si se puede utilizar una dieta especial para estas personas? Esa sería mi consulta, por favor. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Sí, los últimos estudios nos mencionan que tenemos que reducir el azúcar y también el consumo de carbohidratos. Tendremos que, cuando tenemos una persona con Alzheimer, tendríamos que incluso llevarlo a una dieta totalmente, estrictamente mediterránea. ¿Por qué? Porque los carbohidratos y el azúcar como tal se sintetizan como eso, como azúcar. Entonces, si nuestro cerebro se alimenta de azúcar y de agua, y estamos teniendo en cuenta que nuestro cerebro se está activando esta proteína beta amiloide, ya no estamos alimentando a las neuronas, estamos alimentando esa proteína. Entonces tenemos que buscar más bien cambiar la alimentación totalmente de la persona que tenga más ácidos grasos trans, más ácidos grasos buenos, que tenga omega 3, que tenga minerales, vitaminas y que también le sea de fácil digestión, porque va a llegar un momento en el que la enfermedad va a avanzar tanto que va a complicarse mucho la digestión, pueden presentarse diferentes malestares como estreñimientos, diarreas, otro tipo de alteraciones que van a venir con la enfermedad. Entonces, eso es muy cierto que se tiene que cambiar la alimentación y reducir inmediatamente lo que es el azúcar, buscar otra manera de endulzar y de que la persona siga comiendo lo que conoce, pero bajarle este componente de azúcar. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Muchísimas gracias a Claudia por su pregunta y un saludo hasta la capital de nuestro país. Continuamos en nuestro Zoom y vamos a habilitar el micrófono de Jocelyn Jurado. Ahora sí, Jocelyn, muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Jocelyn, no te escuchamos bien. Quizás estás con tus audífonos o tapando el micrófono. Te escuchamos súper bajito. Nuevamente, si Sí, podemos. estoy con audífonos. Eh, Ahora sí se escucha. Ahora sí, Ya, adelante, por mi favor. pregunta es la siguiente. Al tomar los medicamentos para dormir, en lo que te da psiquiatría, me comentaron que sí te da Alzheimer a temprana edad. Eso quería saber si es cierto. Ya, muy bien, gracias por tu pregunta. Bueno, no es que te vaya a dar Alzheimer por tener medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un medicamento antidepresivo o ansiolítico que previene la ansiedad, lo que hace es que ya nuestro cerebro en la depresión, por ejemplo, nuestro cerebro ya ha empezado a apagarse. Como les había mostrado en las primeras imágenes, se empieza a apagar. Entonces, con este primer apagón, si lo queremos llamar así, eh, ya el cerebro tiene una memoria. Entonces, con esta memoria no le va a parecer extraño que empiece a haber un deterioro y empieza a apagarse y no va a presentar mayor alerta. Y lo mismo pasa con los ansiolíticos, ¿no? Que van a bajar la intensidad de la electroquímica y lo que produce esa activación. Entonces, no es que los medicamentos vayan a desencadenar en Alzheimer, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando hemos tenido episodios depresivos o ansiolíticos y han sido medicados o han sido mal medicados y nos ha tenido un tratamiento, porque eso sí nos da una antesala que siempre se pide en la historia clínica si ha habido este tipo de eventos. Gracias, Jocelyn, por tu pregunta. Muchísimas gracias. Y ahora rápidamente nos trasladamos a nuestro Facebook
porque Ángela Laime le tiene una consulta, Magister, y ella pregunta, ¿qué estrategias ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer? Habíamos visto en una de las diapositivas que primeramente es mantenerle las rutinas lo más que se puedan, propiciarle actividad física, buena alimentación, higiene, autocuidado, modificaciones domiciliarias con ventanas más grandes para que pueda orientarse un poco mejor, recordatorios escritos, relojes más grandes, calendarios. Y bueno, ya desde dentro de otras terapias, pues es ir hablando de ubicación en tiempo y espacio, fechas, nombres y lugares cada vez que se esté con la persona. Eso le va a ayudar mucho en cuanto a la tranquilidad y no cortarle el vagabundeo. Si quiere caminar, que camine. Lo acompañamos en sus caminatas. Lo que estamos propiciando es que no se sienta como un bicho raro, sino que dentro de lo que está viviendo, alguien le acompañe y le genere esa seguridad que necesita la persona que está viviendo con Alzheimer. Muy bien, buenísimo. Vamos ahora a continuar a responder otra pregunta de nuestro Facebook Live. Y María Ledesma le hace una consulta, Magister, y ella pregunta, ¿la deficiencia de vitamina D puede producir Alzheimer? Bueno, últimamente los estudios nos están mencionando que diferentes vitaminas y su alteración o poco consumo propician esto. ¿Por qué? Porque todas estas vitaminas, minerales, no son por nada que nos las han dicho que tenemos que consumirlas, sino que porque de alguna u otra manera van a alimentar a lo que es las conexiones sinápticas, las conexiones neuronales. Entonces, evidentemente, si yo tengo una deficiencia nutricional en estos ámbitos, va a ser mucho más fácil que mi cerebro empiece a apagarse y más si se presenta esta proteína, pues la desconexión va a ser total. Entonces, la proteína, la vitamina D, se habla de la vitamina B12, B6, B9, que tienen mucha relación con lo que es el deterioro cognitivo. Muchísimas gracias, Magister. Ahora vamos a trasladarnos a nuestro Zoom porque tenemos una pregunta de Pablo Cervantes. Muy buenas noches, Pablo. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, me conecto desde La Paz y bueno, la pregunta que tenía era ¿cómo puede ser un impacto emocional y psicológico a largo plazo para los cuidadores que estén cuidando a una persona con Alzheimer? Y por cierto, respecto a esto bueno, yo me dedico a las matemáticas y me gustaba mucho entender esto de los conceptos de, por ejemplo, la ansiedad y los modelos matemáticos, cómo más o menos podría tal vez ayudar en este caso para hacer un modelo matemático bioestadístico para ayudar en este caso a que las personas no tengan este tipo de problemas y sobre todo cuidar y prevenir lo que es el síndrome del burnout, creo que es, si no me equivoco. Exactamente. Muchas gracias, Pablo, por tu pregunta. Y bueno, tú mismo te has contestado. Chao, Luz. em, Volvete a saludar, Luz. que evidentemente hay una relación mm, de dependencia, ay, permíteme un momentito. Ay, bueno, gracias. Como les decía, se puede presentar el burnout, evidentemente. Es cansador que una persona poco a poco vaya perdiendo y desconociéndote, te va a maltratar, va a haber violencia. Por esto tiene que haber un relevo en los cuidadores y con este relevo también lo que es una ventilación emocional de los cuidadores. O sea, también se habla de cuidados al cuidador de la persona con Alzheimer, porque un familiar no va a estar capacitado, por mucho amor que tenga para la persona que está viendo Alzheimer, se va a cansar. Hay enfermeras geriátricas que se han especializado, por mucha vocación, se van a cansar. Entonces, lo mejor que se puede hacer es un rote de lo que es el modificar las personas que van cuidando a la persona. Y bueno, en cuanto al modelo estadístico que me mencionas, me parece muy interesante la propuesta, pero habría que estructurarla mejor tanto, ya sea para ver, no sé, la comorbilidad o la presencia de diferentes rasgos y características, ya sea en los cuidadores o ya sea en las personas que están viviendo con Alzheimer. Gracias, Pablo, por tu pregunta.
Muchísimas gracias. Un saludo hasta La Paz, porque Pablo nos habla desde allá. Ahora vamos a trasladarnos a nuestro Zoom y vamos a recordarles a todos nuestros participantes que nos están dejando sus preguntitas en nuestro Zoom, en la caja de preguntas, por favor, levanten la mano para que podamos responderlas. Vamos ahora a responder la pregunta de Ciel Alexander, que nos pregunta en Facebook. Bueno, nos dice Magister, tengo una pregunta. ¿Podría explicar un poco más sobre la terapia ROT? La de orientación de la realidad y reeducación comportamental. Claro que sí. Bueno, podemos encontrar mucho de esto en internet, pero lo vamos a visualizar. Bueno, la terapia del ROT, que es de reorientación. Ay, perdón. Lo que estamos mencionando, el ROT, bueno, es una terapia de tercera generación que puede funcionar en algunos estadios iniciales de la enfermedad. ¿De qué se trata? Es ayudar a la persona a que se ubique, como habíamos hablado en el vagabundeo, ¿no? Que yo le voy dando palabras, le voy dando fechas, le voy dando situaciones que me van a permitir que la persona se oriente. Entonces, esta técnica es un poco más, ¿cómo te puedo decir? Especial para las personas que trabajamos desde la psicología, porque se puede trabajar de manera grupal o se puede trabajar de manera individual en momentos, incluso cada media hora se trabajan estos tipos de terapia de orientación de la realidad. También se puede trabajar cada 2 horas. Es como el medicamento que va tomando la persona, pero en este caso es netamente no farmacológico y de orientación. Es como que le vas dando cápsulas a la persona de lo que ha vivido, de quién es, de diferentes experiencias o simplemente de decirle en qué fecha estamos y qué es su cumpleaños, digamos, por ejemplo. Puede ser, como les decía, informal, que implica una estimulación continua, o puede ser formal, ya sea con sesiones grupales. Evidentemente, para llevar a cabo esta técnica del ROT, pues tenemos que formarnos, capacitarnos y manejar esta técnica, porque si bien cualquiera la puede manejar, hay que conocerla bastante bien e entender cada cuánto tiempo, de acuerdo también al grado de avance de la enfermedad, se puede ir teniendo este bombardeo de información. Gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias a usted, Magister, por responder. Vamos ahora a habilitar, bueno, nos trasladamos a nuestro Zoom y vamos a habilitar el micrófono de María Luisa Machaca. Buenas noches, María Luisa, ¿desde dónde se conecta? ¿Y cuál es su pregunta, por favor? A ver, nuevamente. Ahora sí. Buenas noches, perdón. Muchas gracias. Mi consulta a la doctora es la siguiente. Tengo una persona, un familiar que está pasando por el proceso de Alzheimer, pero ¿qué se puede hacer para el problema que cuando llega la noche se quiere volver loca, loca, loca? O sea, le desespera que llegue la noche. ¿Cómo podemos tratar ese problema? Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Es una de las características y uno de los síndromes comórbidos que se presenta con mucha frecuencia en la enfermedad de Alzheimer, que es el síndrome del ocaso. Va a presentar mayor agitación, mayor irritabilidad. Como tú dices, no sabes qué hacer con él en este momento. Lo mejor que puedes hacer es manejar muy bien la iluminación del lugar en el que estés, porque el hecho de la oscuridad les genera más ansiedad, les genera mayor aprensión. Entonces, manejar muy bien la oscuridad y la iluminación en la casa. Ya te digo, tener buenas ventanas para que la persona pueda entender que no se está acabando el mundo cuando se está oscureciendo, sino que pasa de la luz solar a la luz artificial. Eso puede ayudar mucho y manejarlo con rutinas, ¿no? De repente en ese momento no darle tanta importancia a que caiga la noche, sino de repente ver algún programa, ver algo que le gusta a la persona que sin que se dé cuenta vaya fluctuando mejor este síndrome. Es muy común este síndrome del ocaso y en algunos casos sí puede presentarse mayor agresividad, mayor violencia, pero como te digo, es eso, manejar con naturalidad este cambio y darle la seguridad. Si tú eres la cuidadora, permanecer con él todo este lapso de cambio, de la luz a la oscuridad y manejar la iluminación en la casa dentro de las modificaciones domiciliares que podemos hacer. Gracias, María Luisa, por tu pregunta.
Muchísimas gracias a María Luisa y a usted también, Magister. Continuamos habilitando los micrófonos y habilitamos el micrófono de Asenat Cielo Cascalizaya. Muy buenas noches, ¿desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Muy buenas noches, un saludo desde la ciudad de La Paz. Mi siguiente pregunta es si podría ser que el Alzheimer tenga algún origen microbiano, o sea que alteraciones en el microbioma intestinal o tal vez alguna infección latente nos puedan activar lo que son los procesos inflamatorios que terminen afectando al cerebro y desencadenando el Alzheimer. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Ahí tengo dos respuestas. Podemos hablar de esta alteración, una infección de microbios. Podemos estar hablando de una demencia secundaria. Cuando habíamos hablado de las demencias primarias, habíamos hablado en este grupo del Alzheimer. En las secundarias habíamos hablado de todo este tipo de características que pueden brindar alguna sintomatología de Alzheimer, pero se las caracteriza por ser demencias secundarias. Es decir, que no afectan de manera directa al sistema nervioso, pero sí va a haber alteración en la memoria por el mismo proceso inflamatorio. Ahora, también hay estudios que nos mencionan que cualquiera sea el motivo de una inflamación, puede derivar en Alzheimer. Entonces, ya sea por el lado que lo veamos, sí, estamos hablando de que esto va a predisponer a que la persona pueda presentar Alzheimer a lo largo del paso de los años. No es un hecho como tal, pero sí hay relación, ya sea como demencia secundaria o bien ya sea como proceso inflamatorio que va a alterar y va a propiciar lo que es la presencia de la proteína B amiloide. Muchísimas gracias. Ahora vamos a trasladarnos rápidamente a nuestro Facebook Live, porque igual tenemos algunas preguntas. Y Gladys Aruquipa le pregunta a Magister, buenas noches, mi consulta es, ¿una persona con diabetes puede presentar Alzheimer? ¿Cuál sería la probabilidad? Bueno, de hecho, dentro de las comorbilidades que les había mostrado en las diapositivas está la diabetes. En cuanto a probabilidades, va a depender y fluctúa mucho de acuerdo a las características, estilos de vida que les había mencionado. Eh, de repente, cuán avanzada es la enfermedad, la medicación, el ejercicio, la actividad física. En cuanto a probabilidades, yo no me voy a lanzar a decir una probabilidad, pero sí es comórbida, tanto el Alzheimer con la diabetes como viceversa, diabetes con Alzheimer. Muchísimas gracias, Magister. Perdón, tenía el micrófono apagado. Vamos ahora a responder a otra pregunta, por favor, de Rocío del Castillo Amparo. Y le hace una pregunta ya más específica sobre qué actividades se pueden realizar refiriéndose a juegos. ¿Qué juegos, actividades, como bien nos dicen acá, podemos realizar con las personas que tienen Alzheimer, Magister? Bueno, podemos potenciar lo que es la fluidez verbal con el hecho del stop o el pasapalabra que se le menciona, que ahí trabajamos con animales, con nombres, apellidos, ciudades, que va a ser mucho más lento el ritmo, sí, porque hay que esperar que la persona procese y si no vamos a tener que ayudarle para que no se frustre. Podemos trabajar con el emparejar tarjetas también, ¿no? Para trabajar la memoria a corto plazo. Podemos trabajar de repente con algún juego que él siempre haya jugado y que ayude a que recuerde la dinámica, las reglas, quién gana, quién pierde, o incluso la famosa lota o el bingo ayuda bastante porque los mantiene entretenidos, porque no es algo que requiera mucho esfuerzo cognitivo, pero sí requiere atención. Entonces, este tipo de juegos puede funcionar bastante bien. O ahora que ya tenemos la tecnología de nuestra mano, podemos trabajar en una tablet con diferentes juegos que van trabajando con colores y tú tienes que ir siguiendo las secuencias, ese va muy bien. También tenemos lo que son ejercicios matemáticos básicos, ya digo que son básicos porque estamos hablando ya de una persona que vive con Alzheimer, que incluso te brinda los números para que tú vayas añadiendo y te va rebotando. O sea, hay muchas maneras de poder estimular en cuanto a juegos, ya sea de manera física o apoyándonos de la tecnología. Muchísimas gracias. Ahora nos mantenemos todavía en nuestro, perdón, en nuestro Facebook, porque tenemos una pregunta más de Salomé Rebeca Flores. Es una pregunta ya más específica del lado psicológico, que le dice, buenas noches, licenciada. Muchísimas gracias por compartir sus enseñanzas. Mi pregunta es, muchas veces desde el área psicológica nos cuesta mucho poder
convencer a un adulto mayor para que vaya a un albergue o irse a vivir con sus hijos. Pasa que se tornan muy reacios y se entiende su situación. Pero ¿cómo podemos abordar ese tipo de situaciones? ¿Cómo llegar de mejor manera a ellos para ponerlos en resguardo? Nos pregunta Salomé. Muy bien, muchas gracias, Salomé, por tu pregunta. Desde ya te digo que nosotros no podemos influenciar a que otra persona haga algo que no quiere. Si no vive con los hijos y ha sido independiente toda su vida, no podemos decirle, bueno, es momento, mañana te vas. Sabemos desde el área psicológica que la asimilación y la acomodación de información nueva, de hábitos nuevos, toma un tiempo. Entonces, si la persona ha vivido sola toda su vida o de repente enviudado y se ha mantenido solo, no podemos obligarlo a ir a vivir con los hijos si no quiere. No podemos obligarlo y llevarlo a una residencia geriátrica o un albergue, como mencionaba ella. Lo que podemos hacer nosotros desde el área psicológica primero es propiciar su seguridad, su bienestar y ver en qué ámbito y cuánta necesidad de cuidados y de apoyo necesita. Para partir de eso, hablar con datos consolidados con la persona, porque no vamos a negar que hay personas que son bastante tercas sin importar la edad, pues tenemos que mostrarle las evidencias de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Entonces, ahí recién podemos hablar, porque también ahí podemos hablar de otros componentes familiares que ya me ha pasado en muchos casos, que de repente la familia se siente obligada y en vez de aportar al cuidado de la persona, va a haber maltrato. Entonces, más que nada, nosotros como acompañamiento psicológico, primero es hacer una valoración rápida de ver lo que está pasando, derivar a los especialistas necesarios y ya con las cartas sobre la mesa, hablar con la persona y decirles, tienes estas opciones, procurando tu calidad de vida, porque esto también hacemos psicoeducación, le informamos qué es lo que va a pasar, cuáles son los síntomas, las características y cómo va a ir evolucionando. Y a partir de eso, que la persona decida, porque nosotros no podemos decidir, decirle, lo mejor según lo que yo creo es esto. Esa persona todavía decide, todavía piensa, todavía siente. Entonces, propiciamos y priorizamos esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magister. Bueno, ya para culminar y responder nuestras últimas preguntas en Facebook Live, también si desean nuestros participantes puedan hacer sus últimas consultas levantando la mano para poder habilitarles el micrófono y así poder ser respondidas. Vamos a continuar en nuestro Facebook Live y Dramation Crafts le hace una consulta, Magister, y dice, buenas noches, para prevenir, ¿qué estudio específico se debe realizar? Ya, bueno, podemos hacernos una neuroimagen desde los 40 años. Podemos hablar de valoraciones rápidas como un mini mental, un moca. De hecho, hay espacios que te brindan este tipo de valoraciones rápidas. Yo también realizo este tipo de intervenciones rápidas. Ahora, si se consolida, por ejemplo, con un mini mental, que es muy completo, es bastante rápido, pero con eso no podemos diagnosticar, derivamos al neurólogo. El neurólogo hace una imagen cerebral, ve qué está pasando y si queremos anticipar a esto, hay estudios en sangre que ya se puede ver 20 años antes si la proteína B amiloide está. Me han comentado que aquí en Bolivia solo hay un centro en Santa Cruz que realiza este tipo de estudios y de pruebas, que no hay más en otro lugar en Bolivia, pero que es bastante certero. Ya te digo, si no tenemos acceso porque es bastante caro también, hacernos valoraciones constantes con un mini mental, un MOCA, la actividad física, la actividad mental. Y básicamente es eso, una vez que ya se ha consolidado que sí puede haber, hay un deterioro, hay una atrofia cerebral, que es de lo que también se está hablando últimamente, ya buscar escalas, por ejemplo, una escala de unas matrices progresivas de Raven para ver cómo está la inteligencia, un test de Rorschach para ver la parte de la figura a fondo de la abstracción. Podemos hablar ya incluso de algunos tipos de escalas un poco más complejas para ver qué es lo que está pasando con la persona. Pero primero es una valoración rápida, un screening, con eso descartamos o apoyamos y a partir de eso, como te decía, entramos siempre a las neuroimágenes. Muy bien, muchísimas gracias, Magister. Justo tenemos ahora ya las últimas consultas y vamos a habilitar el micrófono de Zuli para que nos pueda consultar. ¿Desde dónde se conecta Zuli y cuál es su pregunta? Nuevamente habilitamos el micrófono de Zuli. Ahora sí, Zuli, muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí?
¿Sí? Sí, mire, yo cuido, bueno, yo ya hablo desde Chile, soy de Venezuela, igual no estoy acá en Chile, pero estoy cuidando un adulto mayor con demencia senil. Pero yo por lo menos ella recuerda su nombre completo, e incluso su RUC. ¿Esos son igual síntomas de demencia senil o del Alzheimer? Porque igual recuerda a su hermano y, por ejemplo, yo soy la cuidadora y ella me recuerda cuando yo llego o me extraña cuando me voy. Entonces como me siento como confundida en ese tema. Muy bien, gracias, Zuli, por tu pregunta. Ya te digo desde ya que si yo no tengo una imagen cerebral, no te puedo decir si es Alzheimer, pero como tú bien me lo has mencionado, es demencia. Demencia senil, para todas las personas que estamos en sala, ya no se denomina así. Hay médicos que todavía en cualquier parte del mundo mencionan como demencia senil, pero el senil ya no existe, porque eso es como una cadena entre que seas adulto mayor y que vayas a tener demencia. Y en realidad no siempre pasa eso. Entonces se habla solo de demencia. Y como te puedo decir, bueno, porque me mencionas algunas características, puede ser que esté cursando demencia. Ya para hablar de Alzheimer, pues necesitaríamos una imagen cerebral, que con eso se confirma o se descarta que la persona está viviendo con Alzheimer. Gracias, Zuli, por tu pregunta. Muchísimas Gracias. gracias, Zuli. Bueno, vamos a responder la última consulta que nos llegó a nuestro Facebook, por favor, Magister, y con eso ya cerramos nuestras preguntas. Y la pregunta lo hace Viviana Segovia. Buenas noches, ¿es bueno involucrarse como familia cuando el paciente tiene Alzheimer? Es clave. Es que te diría que si no está el diagnóstico y el pronóstico y el cuadro es mucho peor. La familia tiene que involucrarse, aunque habíamos visto que de repente ha vivido sola toda su vida la persona y ahora no la vamos a obligar a vivir, es clave porque es parte de su historia. Y teniendo en cuenta que el Alzheimer hace que se vaya olvidando de sí mismo, la familia tiene que estar ahí para trabajar, que evidentemente, como te decía, va a ser cansador, va a ser agobiante. Y también como familia tenemos que entrenarnos, informarnos y conocer qué es lo que va a ir pasando con la persona. Yo creo que el caso ideal y lo mejor que puede tener una persona cuando está viviendo Alzheimer es que tenga una familia que lo apoye.